Lo voy a grabar en... Ok. Entonces estamos grabando la conversación. Entonces, como les dije hace un momento, la enseñanza se llama evangelismo sencillo o simple evangelism. Y lo que vamos a estar conversando en esta noche, lo llamamos sencillo porque vamos a estar conversando 4 pasos para hacer el compartir Jesús simple. Y digo compartir Jesús porque ese es el evangelio. Estamos compartiendo a Jesús. Jesús es el verbo. Jesús es el verbo en carne y en vivo, ¿no? Entonces, carne y hueso. Entonces, nosotros estamos compartiendo a Jesús cuando estamos compartiendo el evangelio o lo que nosotros llamamos evangelizar, ¿ok? Pero queremos hoy día poderlo hacer lo más sencillo posible, sencillamente con el enfoque de nosotros, que ninguno de nosotros pueda decir yo no puedo hacerlo, sino que hoy y la semana que viene terminemos con herramientas claras y concisas de cómo podemos hacerlo. ¿Ok? Si tienen una pregunta, sencillamente salen del silencio, no sé, se le quitan el micrófono de silencio, levantan la mano, lo que sea, o lo ponen en el chat así como Lili lo hizo. ¿Ok? Entonces, 4 puntos sencillos de cómo nosotros compartir el evangelio. El paso número 1 o el punto número 1 es apoderarnos de nuestro papel como misioneros. En la iglesia decimos quiénes son los ministros en esta casa y todos levantan su mano, ¿verdad? Porque entendemos que en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, nos volvemos siervos, somos siervos, entonces somos aquellos que ministramos y Dios sí nos llama a dar cuentas por la gente a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, asimismo, nosotros somos misioneros. ¿Y cómo se desarrolla esto? ¿Qué significa eso? ¿O cómo podemos manifestar nuestra capacidad como misioneros? Número 1, tenemos que vernos a nosotros mismos bíblicamente. Para yo poder entender que soy un misionero, tengo que verlo desde la perspectiva bíblica. ¿Ok? ¿Y cómo hago eso? Alguien que me ayude en 2 Corintios 5:20 y me lo leas, por favor. ¿Qué dice 2 Corintios 5:20? Mientras tú lo buscas, yo lo voy a leer en inglés. En inglés dice, porque estaba supuesto a ser bilingüe, ¿ok? Pero pero me pidieron que lo mantenga en español hoy, entonces lo voy a mantener en español. Says, therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. ¿Qué dice 2 Corintios 5:20? ¿Aquí no tiene? Por estar buscando, me salí. Ando buscando. Ok, así que sigo. Sí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ok, y mientras conversamos acerca de eso, alguien búsqueme Primera de Pedro 2:9, ¿ok? Entonces, Primera de Pedro 2:9. ¿Qué significa ser embajadores? Ok, algunos nosotros que hemos nacido en diferentes naciones entendemos que a veces cuando necesitamos algo de nuestros países, estando aquí en los Estados Unidos, vamos a la embajada de nuestro país. ¿Y qué es lo que encontramos en la embajada? Encontramos un representante del gobierno de ese país que nos ayuda a recibir algo de ese gobierno. Entonces nosotros somos, cuando aceptamos a Jesucristo, nos volvemos embajadores de Cristo. Estamos en esta tierra, nuestra nación no es en esta tierra, sino es en el cielo. Entonces nosotros representamos al reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Entonces le damos a la gente lo que este reino tiene para ofrecer. Ellos necesitan lo que el reino de Dios tiene. ¿Ok? Entonces, por eso es que Pablo viene y explica que a través de nosotros, porque somos embajadores, Dios lanza esa apelación o ruega a través de nosotros, ¿verdad? Que sea la gente reconciliada con Dios. Y ahí es donde entra el aspecto funcional de lo que significa ser misionero, en el aspecto de que nosotros somos aquellos que a través de Jesucristo vamos y nos conectamos con la gente para que se reconcilien con Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Amén.
Primera de Pedro 2.9. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? ¿Alguien lo tiene? Mas vosotros sois linaje escogido, Ujú, real, sacerdote, ujú. sacerdocio, Sí. nación santa, pues pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a la De las luz, tinieblas. a de las tinieblas, a su luz Admirable. admirable. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, Dios viene y nos declara a nosotros algo. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado fuera de un lugar a su luz admirable. Nos ha llamado de donde nos encontramos antes de nuestro pecado, de las cosas que nos envolvíamos antes. Él nos llamó fuera de eso y nos llama con un propósito. ¿Para qué? Para que proclamemos las excelencias de Él. ¿Ok? Somos declarados real sacerdocio, nación santa, un pueblo escogido, una raza escogida. ¿Ok? Para ser posesión de Dios mismo, para poder proclamar esto. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos una misión específica. Eso es lo que significa ser misionero. El misionero tiene una misión. El misionero no va a un lugar por cualquier cosa. El misionero va a un lugar con una misión específica. Entonces, nosotros en sí hoy somos misioneros. ¿Ok? Entonces, díselo a la persona que está a tu lado ahí en la cámara. Dile, ¿eres misionero? ¿Es misionero? Usted es misionero, yo soy misionera. Sí, dígaselo. Quiero escucharlos ustedes también. ¿Eres No hay, misionero? no hay nadie aquí conmigo a la cocina. Luego, No, si ahí en la eres cámara, misionero. aquí en el mismo Zoom. Dígale a otra persona, eres Ok, misionero. es misionera, somos misioneros. Eso. Somos misioneros. Ok, entonces seguimos en el aspecto de cómo nos activamos en el aspecto de nosotros ser misioneros, nuestro papel, en nuestro rol de ser misioneros. Le puse aquí esto que dice, kill the ants, mata a las hormigas. Ok, y ya te voy a explicar qué significa eso. Es un acrónimo, ¿verdad? El ants significa, en inglés dice automatic negative thoughts. Ok, son pensamientos negativos automáticos. Ok, o sea, el negativismo. ¿Tú qué haces cuando entra un insecto a tu casa? ¿Tú qué haces? Los mato. Los Los matas. cubro. ¿Ok? Si encuentras un grillo, pongámoslo de esta manera, si vas al parque y encuentras un grillo, ¿qué haces con el grillo? Lo dejo ir. Lo Si es dejas un grillo, tranquilo. lo dejo que se vaya. Claro, pero si encuentras un grillo dentro de tu casa, ¿qué haces? Sí, no, lo corro porque se daña. Yo los grillos no los mato, yo los sacaría. No, Como nunca he Bueno, entrado. Las hormigas, si les pongo ahí, ¿cómo se sí, llama? las mato. Venenito. las hormigas las matas. Ok, entonces, ¿por qué? Porque es una peste, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver los pensamientos negativos de esa misma manera. Son insectos que se están introduciendo en nuestro cerebro para venir y hacer algo que no es productivo. Entonces, tenemos que verlo de esa manera, que si una hormiga entra a nuestra casa, las pisoteamos, ¿verdad? Entonces, a nuestro negativismo también tenemos que pisotearlo. Ok, entonces por eso es que le puse ants, es automatic negative thoughts, es pensamientos negativos automáticos. ¿Y cuáles son algunos de esos pensamientos negativos? Entonces entra primero, dices, the ants of you can't, o el no puedo, ¿verdad? No, es que no puedo hacer esto, de ninguna manera podría yo hacer eso de ahí. O sea, pastor, ¿cómo usted va a decir que yo voy a evangelizar? Yo no tengo ninguna habilidad, ¿me entiendes? Automáticamente, cuando pensamos acerca de evangelismo, el primer pensamiento que nos viene a la mente, ahí, instantáneamente, es el no puedo, en ese mismo instante, ¿ok? Y nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Cuando aceptamos a Jesús, la promesa es que alguien viene a morar dentro de nosotros. ¿Quién vive dentro de nosotros? Sencillamente porque aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. ¿Quién? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios mismo. Exactamente. El Espíritu Santo no es un viento, no es una fuerza, no es un fuego, no es la palomita, no es la montaña, no. Él es Dios mismo, ¿verdad? Ok, vamos a esperar que nuestros hermanos se acomoden ahí.
No se olviden, consigan un papelito y una pluma para que anoten, ¿ok? A ver, entonces, es Dios mismo que viene a morar dentro de nosotros. Dios mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, Él también nos viene y nos da poder o nos apodera para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Entonces, que el Espíritu Santo viva en nosotros y nos dé ese apoderamiento o empoderamiento, ¿verdad? Ni siquiera hemos hablado todavía del bautizo del Espíritu Santo. Estamos hablando del apoderamiento o el empoderamiento que viene a través de que Dios mismo viene a vivir en nosotros. Eso le quita el poder al no puedo. ¿Ok? Entonces, si bien cuando hablas de evangelismo dices, no puedo, tú sabes quién habita en nosotros. Y más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Amén. Entonces, tenemos que empezar con esa realidad. Tenemos que matar la hormiga del no puedo. ¿Ok? Acuérdense. ¿Ok? Automatic negative thoughts. Pensamientos negativos automáticos. Hoy Amén. voy a matar a esa hormiga. Hay que matarla. Exactamente. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Esa es una motivación. Sí, Yes. Quería escuchar eso. Ujú. ¿Cuál es el negativismo número 2 o la hormiga? Dice, es la hormiga the ants of comparison, o la hormiga de la comparación. Comenzamos, hablamos de evangelismo, hablamos de hacer algo para Dios, decimos, no, pero es que yo no soy el pastor, yo no soy el tal líder, yo no soy el de acá, y comenzamos a compararnos con otra gente. Y usamos la comparación o para vernos más grandes o para hacernos ver más pequeños. ¿Y sabes cuál es el problema de la comparación? Es que todo un siempre que tú te compares a alguien, ¿ok? Siempre que te comparas a alguien, tú terminas perdiendo. Ujú. Tú siempre vas a terminar perdiendo. Y no digo es porque algunos dicen, no, es que siempre va a haber alguien mejor que tú. No estoy hablando de eso. El problema es cuando te comparas a alguien que puede hacer ciertas cosas no tan bien como tú las haces, terminas ahí con ese orgullo, ¿no? Con el pecho de paloma, ¿no? Entonces perdiste, porque el orgullo es pecado. Y entonces cuando nos comparamos con alguien, decimos, no, es que yo no puedo hacerlo como esa persona porque él tiene estas habilidades y yo no. Entonces nos bajamos nuestra autoestima. Entonces perdemos también. Entonces quiero que ejercites, que te des cuenta de eso, ¿no? Ese pensamiento negativo automático que nos viene a atacar todo el tiempo, que automáticamente comenzamos a compararnos con otros y nos hacemos sentir o que somos mayores que ellos y superiores y orgullosos o que somos menos y nos hacemos bajar la autoestima. Ninguno de esos dos extremos son buenos ni saludables y también no son cosas que nos mantengan conectados con nuestro Señor, ni activos en la misión. ¿Ok? All right. Amén. Amén. Por ahí salió Ave. La cuestión que tenemos que entender nosotros es que así nosotros no tengamos las habilidades que otros o nosotros estemos haciendo más que otros. Eso no tiene nada que ver. Nosotros tenemos un mandato de parte de Dios, ir y hacer discípulos de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si vamos a responder al mandato, tenemos que hacerlo sin importar quién haga o no haga. Amén. Amén. Sin importar quién haga o no haga. Entonces, no es que compararnos de que yo hago más, tú haces menos, el que no hace, el que no hace, o el de allá, él lo hace mejor porque él tiene esa habilidad, yo no la tengo. No. Cada uno de nosotros tenemos un mandato. Una de las hormigas más peligrosas que tenemos que enfrentar, si podemos ponerlo de esa manera. Ujú. The ants of fear, el temor. El temor. El temor nos paraliza y tenemos que asegurarnos que eso le pisemos la cabeza al temor. ¿Ok? ¿Cuál es el temor? Que a lo mejor no somos lo suficientemente buenos para hacerlo. Que vamos a salir a evangelizar y no tenemos esa capacidad de hacerlo y eso nos da miedo. ¿Y sabes qué? Si no tienes la capacidad está bien porque aprendes más. Dios te va a dar la habilidad. Nos da el temor de que a lo mejor si comenzamos a alcanzar a nuestra gente perdamos una amistad. Oye, la preocupación de no evangelizar nuestras amistades es el riesgo de que
sabemos a dónde la recompensa o lo que sucede cuando una persona está apartada de Jesús. Entonces, ¿cuál es peor? ¿Los perdemos por un tiempo aquí porque se resintieron porque les presentamos el evangelio, o que no los veamos por el resto de la eternidad? Tenemos que decidir, ¿ok? A lo mejor tienes miedo de que a lo mejor no vas a decir las cosas correctas, que no te van a salir las palabras correctas. ¿Y sabes qué? Algunos dicen, oh no, abre la boca que Dios pondrá palabra. Sí, pero también va a pasar que vamos a decir cosas incorrectas. Puede suceder. ¿Y qué sucede con eso? Lo que sucede con eso es que sencillamente aprendemos. Eso es lo que nos pasa, aprendemos. Yo me acuerdo una vez cuando estaba empezando en los caminos del Señor, comencé a abrir un grupo de estudio bíblico y oración en la hora de almuerzo en mi trabajo. Y me reunía con varias gente en el edificio donde trabajaba, se reunían ahí a orar juntos y yo les daba lo que el Señor puso en mi corazón en ese día. ¿No? Perdón, que Abby vino a visitar. Yo les daba lo que el Señor ponía en mi corazón en ese día. Tan chula que se mira el color. Say hi, everybody. Hola. Say hi, everybody. Say hi. Hola. 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 You want to go with Johan? Buenas noches, Johan. Abby. Oh, Johan. Hola, Johan. Ay, Abby. Hola, hermana Aura. Te bendiga, hermana Flor. Comiendo manías. Te bendiga, hermana Lilian. Ok, entonces yo les contaba que en mi trabajo empecé un grupo de oración y estudio bíblico. Y una vez me preguntó alguien, pues estábamos leyendo acerca de los gentiles. Y me preguntó, ¿y qué significa ser gentil? Y a mí se me salió, yo creo que son los que son de la realeza. Porque recién empezaban los caminos del Señor, entonces no sabía. Entonces yo, bueno, y una amiga mía que con un buen corazón me dijo, mira, lo de los gentiles no son de la realeza, ¿no? Pues los gentiles son los que no son judíos. Y yo, oh, wow. Entonces la semana siguiente expliqué, porque nosotros no tenemos que saberlo todo, ¿ok? Y si cometemos errores, sencillamente lo que hacemos es remediarlo. Amén. Otro pastor y maestro del instituto. ¿Y qué más? No me alcanzan los dedos. Trabajador, esposo, padre. Pero cometemos errores. La cuestión es que no hay que tenerle miedo a los errores. ¿Ok? Tenemos miedo a que vamos a ser rechazados. Y al final a veces sí somos rechazados mientras estamos alcanzando a gente o evangelizando. Definitivamente, pero la Biblia es clara, ¿no? Benditos son aquellos que son perseguidos por mi nombre, ¿verdad? Entonces somos benditos a ser rechazados por esa razón. Entonces, u otro temor puede ser de que a lo mejor no sabemos lo suficiente. Y sabes que, mira, a veces como pastor a uno siempre la gente cree que yo sé todo y yo no lo sé todo. Y no hay que tenerle miedo a no saber todo. Tú sabes lo que haces, tú sabes qué haces cuando no sabes algo. Le dices a la persona, no sé. Y si puedes, y lo que puedes hacer es o guiarlo a donde pueden recibir la información, o le dices, ¿sabes qué? La próxima semana trato de traértela porque la verdad no sé. Wow. Ok. No sabía que lo que dije fue tan profundo, pero está bien. Póngalo de esta manera, porque cuando comienza a evangelizar a alguien, la gente comienza a preguntarte del anticristo, de los últimos tiempos, de los dinosaurios, de los extraterrestres. Oye, y a mí si me preguntan los extraterrestres si son reales o no son reales, yo digo, ¿sabes qué? Mira, lo único que yo sé es que supuestamente el Pentágono dice que vieron algo. De ahí yo no sé nada. Y la Biblia no habla de los extraterrestres, la verdad no sé. Y así sencillo. No hay por qué. ¿Los dinosaurios, pastor? O sea, por eso te digo, si te quiero pensar, oye, pero los dinosaurios no están en la Biblia. Y tú, la verdad, si no has leído acerca de eso, la respuesta es sencilla. No sé, pero lo que sí sé es acerca de Jesús, que es lo que quiero presentarte, ¿no? Entonces regresas a la conversación porque si no la conversación se desvía por muchas direcciones.
Pero uno les debe de decir, no sé, porque yo he dicho eso, y me han dicho, ¿cómo que no sabes y no lees la Biblia? Yo Y yo digo, lo que he dicho es, no existen, porque en la Biblia yo nunca he leído acerca de los extraterrestres. A mí se me hicieron esa pregunta una vez, y yo dije, no sé. Entonces me dijeron, ¿cómo que no sabes, que no lees la Biblia? Me dijeron. Sí, yo lo diría, sí lo he leído, pero la Biblia, el mensaje céntrico de la Biblia no es acerca de los dinosaurios. No, Es yo acerca- sí les dije, yo sí lo he leído, pero en la Biblia nunca he encontrado que hablen acerca de una nave espacial, de unos extraterrestres. Le dije, eso fue lo que yo Por dije eso, cuando me lo preguntaron. pero acuérdense que la gente, si uno va a evangelizar, la gente siempre le gusta las cuestiones escandalosas, escandalosas. escandalosas, ¿ok? Lo amarillista, si dicen por ahí, ¿no? El aspecto de las cosas que son más extremas. No. Nosotros nos mantenemos enfocados en Jesús. Amén. Amén. Hermana Flor. Por ejemplo, yo tuve una conversación con alguien hoy por allá por Lexington, y entonces y ella me dice, ¿verdad? Estamos viviendo bajo la ley. Yo le dije, no, porque es bajo la gracia. Yeah. Y dijo, no, bajo la gracia vivimos. Ahora que pasó la pandemia del 2020 hasta hoy, estamos viviendo bajo la gracia. Pero también estamos viviendo bajo la ley. Los dos van de la mano. Yo me quedé así como, ¿qué? Yo sé que... O sea, como que quizá la persona sabe más que uno, no sé, como que me quedo así como, todavía no sé qué contestar. Por eso le decía, o sea, nosotros no vamos a meternos en discusiones teológicas con la gente, por eso queremos hacer lo más sencillo posible. Es el aspecto de Jesús. Vamos a tener una conversación acerca de Jesús, conversemos acerca de Jesús y el plan de salvación, que es lo más importante. Porque, no, pero Jesús dijo esto. No, entienden lo que, vamos primero a hablar acerca de por qué Jesús hizo lo que hizo. Vamos a hacerlo más sencillo. Entonces, nosotros primero, antes de entrar al qué es lo que vamos a hacer, primero, el primer paso es reconocer nuestro papel como misioneros. Y cómo reconocemos nuestro papel de misioneros, cómo lo hacemos, es el aspecto de, dices, you must invite accountability. Tienes que invitar la rendición de cuentas. ¿Ok? Si nosotros no damos cuenta a alguien, no lo vamos a hacer, honestamente. ¿Ok? Y entendemos que el llamado a activarnos en este aspecto misionero, hablamos de que no es el llamado de un grupo selecto o de un equipo, es de cada uno de nosotros. Entonces, mi recomendación sería, ¿sabes qué? Si quieres ser realmente real con esto, si realmente dices lo voy a hacer, si no vamos a dejar de cosas y andar en vueltas, lo que tú haces es lo siguiente: llamas a otro seguidor de Jesucristo, a otra persona que conoce a Jesús, y le dices, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué te parece si todas las semanas me preguntas, oye, te conectaste con alguien que no crea de Jesús, no crea a Jesús? Te conectaste con algún inconverso en esta semana. Alcanzaste a alguien. Que te pregunten eso una vez por semana. Entonces ya le estás dando cuentas a una persona. Amén. Ya le comienzas a dar cuenta a una persona. Es necesario hacer eso. No nos gusta darle cuentas a nadie, pero al hacerlo nos obliga a mantenernos activos. Entonces lo que hacemos es que tratamos de, por lo menos esa semana, llamar a alguien, ¿no? Para cuando me pregunten, yo ya le tengo la respuesta, ya no sé si ya lo hice, no, ¿ok? ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿No? Entonces tenemos que adueñarnos de nuestro papel o nuestro rol como misioneros, ¿ok? Acuérdate, tu papel misionero, tú eres un misionero. Número 2 es escoge ser súper intencional. ¿Ok? Tenemos que escoger. Estas son decisiones personales que estamos haciendo. Estoy diciendo 4 pasos que tú estás escogiendo hacer. Tienes que escoger ser súper intencional. ¿Ok? ¿Qué significa eso o cómo hago esto? ¿Ok? Para hacer eso tienes que responderte ciertas preguntas. ¿Ok? Y vamos a hablar de esas preguntas. Son preguntas sencillas. ¿Ok? Si alguna vez en la escuela escribiste una composición, son las mismas preguntas que usaban cuando en la escuelita te hacían hacer una composición. Primera pregunta es, ¿quién? ¿Quién?
Tienes que hacerte esa pregunta. ¿A quién estoy alcanzando? ¿A quién estoy tratando de a quién estoy alcanzando? ¿O a quién estoy buscando? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quién en mi comunidad o donde yo vivo? Primero empecemos donde yo vivo. En donde yo vivo, en mi apartamento, en mi casa. ¿Quién necesita escuchar de Jesús? Empiezo primero por mi casa, ¿no? Yo guié a mi hijo a que acepte al Señor. Yo lo guié en esa oración. ¿Por qué? Porque primero es mi casa, ¿verdad? Entonces, de ahí comienzo a ver, ok, está mi familia que viene a visitar. ¿Les estamos hablando de Jesús o no? Sí. ¿Qué pasa con nuestra comunidad? Dígame, alguien tiene el iPhone, está hablando, no sé quién es. ¿Quién es iPhone? ¿O es la hermana? No, o la hermana ahora tiene que ser. Okay, lo voy a poner en silencio porque está lavando los platos, creo. Ok, acuérdense que quiero que anoten las cosas que estamos hablando, que para que tengan ustedes los pasos, ¿ok? Entonces, en nuestro vecindario, piénsalo de esta manera, donde tú vives, donde trabajas y por ahí dicen donde juegas, ¿ok? Donde pasas tu tiempo libre, ¿ok? ¿Acaso hay gente en esas áreas de tu vida que necesitan escuchar de Jesús? Conéctate con tu comunidad. Y sabes que cuando ya comienzas a darte cuenta que esta gente, que hay vecinos que necesitan de Jesús, que hay familiares que necesitan de Jesús, que tienes amigos que necesitan de Jesús, escribe sus nombres. Comienza a escribir sus nombres. Haz una lista. Haz una lista de esas personas. Porque está siendo intencional. Entonces voy a poner una lista. Esta es la gente que Dios está poniendo a mi alrededor, que yo conozco, que necesita escuchar de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿qué? ¿Qué voy a hacer con esta gente? Porque a veces nos desesperamos, decimos queremos alcanzar. Y la próxima semana les voy a contar una historia jocosa acerca de cómo algunos hermanos hicieron toda una empresa para evangelizar y cómo les salió el asunto, ¿ok? Pero por eso es que lo estamos haciendo ahora más sencillo. Queremos hacerlo sencillo para que no se vuelva toda una empresa, pero la próxima semana les cuento esa historia. Entonces nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero, ya que tienes una lista, ¿qué puedes hacer con esa lista? Alguien que me diga, nosotros armamos listas ¿para qué? Para orar, dice Cintia, la escucho en silencio, pero orar, desea. Ok, para orar. Primero vamos a orar por esta gente, específicamente por nombre. Señor, mira a José, mira a David, ellos no han escuchado a Jesús, Señor, mira sus vidas, no. Vamos a orar por ellos por nombre. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en algo, nos abre nuestra perspectiva. Yo les contaba a ustedes que cuando yo compré mi carro, ¿no? Ya llevo algunos años con ese carro. Es increíble cómo el tiempo vuela, ¿no? Ya llevo como 7 años con ese carro. Entonces, pero cuando compré el carro, yo decía, wow, este carro está chévere, es el Sports, que no sé cuánto, que esto, que el otro, nadie lo tiene. Y cuando lo saco del dealer, comienzo a ver, y en mí pasó un carro igualito, pasó otro carro, hasta el mismo color. Y sí, todo el mundo tiene mi carro. Porque cuando tú ya tienes algo, cuando te enfocas en algo, te comienzas a dar cuenta que hay mucho más de eso, ¿verdad? Si te compras algo, te das cuenta que otra gente tiene lo mismo que tú tienes, cuando tú pensabas que eras el único. Porque nuestro cerebro así funciona. Entonces, cuando nosotros comenzamos a enfocarnos con esta gente que necesita de Jesús, nos comenzamos a dar cuenta que hay mucha más gente alrededor de nosotros que necesitan escuchar de Jesús, mucha más gente perdida alrededor de nosotros que no nos hemos dado cuenta. Entonces, el enfocarnos en estar orando por este grupo de gente, con estos nombres que conocemos, nos abre nuestra perspectiva a darnos cuenta que la necesidad es mucho más grande. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alcanzar. Primero empezamos orando, porque la oración nos ayuda a enfocarnos y, por supuesto, abre puertas también con esa gente. ¿Okay? Porque estamos interactuando con ellos y estamos orando para que Dios abra la puerta. Entonces, cuando vemos que Dios abre la oportunidad, ¡plup!, comenzamos a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios abre esa oportunidad.
¿ok? Estamos pendientes. Y eso también nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad general. Entonces comenzamos a alcanzar a más gente. Amén. ¿Alguna pregunta? Pregunta número 3 es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Tienes que ser específico, es un plan. O sea, si vas a ser intencional, el ser intencional no es una cuestión negativa. El ser intencional significa que vamos vamos a ser muy específicos en lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, haz una cita. Dígame, Tito. ¿Cuál era la segunda pregunta que no la terminé de escribir? La segunda pregunta es ¿qué? Ok, gracias. O sea, por eso te lo pongo ahí en la pantalla, no las he sacado. Está quién, qué y cuándo. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Y de ahí, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Ok? La pregunta es, si dices, ok, voy a alcanzar a mi vecino, ¿ya hiciste una cita con tu vecino para sentarte un día a tomarte un café? Pusiste una fecha en la cual vas a decir que voy a visitar, lo que sea, o una llamada por teléfono. O sea, esa es una estrategia. Una estrategia. Voy a alcanzar a esta persona, este día lo voy a llamar, ya tengo la estrategia. Entonces yo sé que ya he orado por esa persona, estoy orando todos los días, pero ahora voy a dedicar este tiempo para conectarme con ellos. ¿Ok? Conectarme con ellos. Y de ahí la cuarta pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde vas a hacerlo? Ahora por la pandemia, la mayoría de gente se pone nerviosa de conversaciones, será por teléfono, pero puede ser un café, puede ser, ¿no? Cuando ya las cosas se normalicen, lo llevas a Punto Rojo y ¿no? Lo invitas a una bandeja, ¿no? Y si se atoran, no los ayudas y después le dices, viste, si te atorabas, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿No? Le puedes preguntar eso. Cierto. Pastor. Es una estrategia Buena evangelística. forma, pastor. ¿Viste? ¿Qué hubieras hecho si te hubieras muerto? Exacto. Si te hubieras muerto en este momento por atorarte, ¿dónde pasarías tu eternidad? Ajá. Punto rojo aquí. Punto rojo. Claro, porque tienen esos chicharrones que uno se atora con esos chicharrones. Se dan cuenta que no estoy comiendo chicharrón, nada, que estoy pensando en comida. Dios mío. Bueno. Sigamos. Entonces tenemos 2 puntos, ¿verdad? Ya hablamos de 2 puntos ahora. 2 pasos. Número 1 es apoderarnos de nuestro rol como misioneros. Ok, somos misioneros. Número 2 es escogerse súper intencional. Ok. Si realmente vamos a responder al mandato de Jesucristo, tenemos que ser intencionales en responder al llamado de Jesús. Amén. Y esto no tiene que ser que no pasemos tiempo con nuestras familias. O sea, no nos tiene que sacar de o hacernos que descuidemos las áreas que nosotros que tenemos a nuestro cargo, ¿verdad? Pero es es tener un plan, tener una estrategia. Yo como cristiano, como misionero, como embajador de Jesucristo, ¿verdad? Como ministro, voy a decir, ¿sabes qué? En este día voy a alcanzar a esta persona. No voy a hacerlo. Y comenzamos una persona a la vez. Eso es más efectivo a veces que cualquier campaña evangelística. Da más fruto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo discípulos. Entonces, paso número 3 es desarrollar, dice, develop evangelistic curiosity. Desarrolla la curiosidad evangelística. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Es cuando te conectas, te pones en contacto con una persona, comienzas a conectarte con esa persona, automáticamente te vuelves curioso acerca de ellos. Y comienzas a tratar de preguntar más, hacer más preguntas acerca de sus vidas, acerca de sus familias, o sea, tratar de conocerlos más. La curiosidad evangelística es eso, de tratar de conocer a la persona más. Eso te ayuda a conocer en las áreas específicas que hay que orar por ellos, y también te ayuda al conocerlos a ellos, te ayuda a ver cómo puedes guiar el discipulado que Dios nos llama a hacer, ¿no? O sea, cómo podemos ir mostrándoles qué significa seguir a Jesús a través de nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Si la persona es muy nerviosa, a lo mejor las primeras veces no lo invitamos a la iglesia, porque eso lo va a hacer que se ahuyenten, ¿no? Entonces, pero en cambio si vemos que alguien más social, mejor llevémoslo a la iglesia automáticamente para que sienta el calor de todos los hermanos, ¿me entienden? Entonces, comenzamos a ver esas estrategias según nos vamos conociendo.
Alguien decía que, ver y buscar estrategias a diario, ¿no? Ver maneras de cómo podemos conectarnos con esas personas, ¿no? Alguien decía que ellos fueron a un hotel y cuando se registraron en el hotel, le dicen, oh, ok, usted tiene el cuarto 316. ¿Y qué le dijo? Oh, cuarto 316. Wow, qué coincidencia. Y que la muchacha le dice, ¿cómo hay coincidencia? Y él le dice, sí, porque mi versículo favorito es el 316. ¿Quieres que te lo diga? ¿No? Entonces, ahí él estableció una conversación con la persona que está en el counter, sencillamente por el número del cuarto del hotel. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que cada vez que vayan a un hotel, quédense en el cuarto 316, ¿no? No, mentira. Lo vamos a pedir. Es broma, pero... O podemos buscar otro versículo con que cobre ese. Nos va a tocar aprendernos toda la Biblia. Otro versículo. Por eso vale la pena memorizarse los versículos, ¿viste? ¿Ok? Y el paso número 4, y aquí vamos a ponerle pausa porque aquí quiero dar la tarea para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a estar describiendo lo que significa este cómo, o ya vamos a hablar de eso, espérenme. El paso número 4 es show them what you are telling them, o muéstrales lo que les estás diciendo. Está hablando de que no es que tengamos como ayudas visuales o algo que nos ayude a elaborar lo que estamos presentándole a la gente. ¿Ok? Y aquí es donde podemos entrar hoy día, si tenemos tiempo, pero la próxima semana voy a empezar con este punto de nuevo, sencillamente para poder también presentarles ¿cómo se llama? La historia que quiero contarles, pero también quiero que ustedes hagan algo. ¿Okay? Cuando entramos en el cómo, yo les voy a mostrar lo que quiero decir con el cómo. Y de ahí vamos voy a ponérselos en ustedes, que ustedes en esta semana puedan pensar en maneras como podemos comenzar a alcanzar a gente en medio de lo que nos encontramos hoy. ¿Ok? La próxima semana ustedes nos presentan al grupo esas ideas. ¿Ok? Entonces, el cómo. Una es presentarles el concepto de que ninguno de nosotros somos un accidente. ¿Ok? La Biblia nos habla claro que ninguno de nosotros somos accidentes, sino que hemos sido creados por Dios. Entonces yo voy a hacer algo aquí. Voy a poner mi cámara acá abajo. Entonces uno puede comenzar a presentarles a ellos. No, más abajo. Aquí, ahí fue. Ahora sí. ¿No? Y voy a parar de presentar esto. Denme un segundo. Entonces tú puedes hacer algo así, ¿no? Dices, estás sentado con alguien en una mesa y le dices, mira, esta botella, digamos que es Dios, ¿verdad? Y esta pluma o este objeto eres tú. El pecado, lo que viene y comienza a crear una separación entre quién tú eres y quién es Jesús. Eso es lo que el pecado hace, crea esta separación. No lo estoy haciendo con objetos que tengo a la mano. Lo hace uno con objetos que tienes a la mano porque si te sientas en un restaurante, te hace más fácil, ¿no? Entonces la gente puede entender, no, Dios está aquí, yo estoy acá por el vacío, el espacio que crea el pecado. Sabemos que el pecado crea distancia entre mi persona o entre cualquier persona y Dios, ¿verdad? Entonces Jesús viene y se pone en el medio como puente. Jesús sirve como el contacto para Dios. Jesús abre el camino para Dios. Él dijo mismo, ¿no? Que nadie puede ir al Padre sino es a través de mí. Entonces, Él se vuelve el puente. Entonces, uno está aquí, Jesús está aquí para ayudarnos a conectar a Dios. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos comenzar a presentarles versículos como Colosenses 1:16, ¿no? Todas las cosas fueron creadas a través de Él, en los cielos y en la tierra, lo visible y lo invisible, tronos o dominios. No tenemos que leerle todo el versículo, pero sabemos, Colosenses 1:16 dice, todo lo que ha sido creado ha sido a través de Él y para Él, ¿verdad? Eso que Jesús es tan importante que todo el universo fue creado para Él, pero aún así por él, con esa autoridad, Él viene y se pone como puente delante de nosotros para sencillamente poder volverse ese camino, ¿verdad? Entonces, no somos accidentes, no fuimos creados como accidentes, o sea, que así no es la historia de nuestras vidas haya sucedido por accidente. Nosotros no fuimos creados por accidente. Estamos apartados de Dios por el pecado, ¿verdad? Dice la Biblia claramente en Romanos 3:23, porque todos pecaron y quedaron cortos
de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros por el pecado en nuestras vidas, la separación, ¿verdad? Hemos quedado cortos a esa relación con Dios, a la cercanía con Dios, ¿verdad? Y sabemos también, Romanos 6:23, que la paga de pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, yo les estoy dando a ustedes versículos, no tienen que decirlo todos los versículos, ok, pero si decimos, mira, el pecado nos lleva a la muerte, pero Jesús nos ha regalado la eternidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos acercamos a Jesús? Me acerco a Jesús a través de ese puente, de esa conexión. Me acerco a Dios, perdón, a través del puente. ¿Quién es el puente? Es Jesucristo, ¿ok? Entonces, ¿y qué es lo que Lela me dice? En Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, que cuando éramos pecadores, Jesús muere por nosotros. Jesús viene y se entrega por nosotros, sencillamente, ¿para qué? Para que podamos nosotros, siendo pecadores, tengamos acceso al Padre, tengamos acceso a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Tiene que aceptar a Jesús en fe, ¿verdad? Efesios 2:8. Dice, por gracia ha sido salvo a través de la fe, y esto no es por ustedes, no es de ustedes mismos, es un regalo de Dios. ¿Okay? La gracia de Dios, el regalo de Dios es por medio de la fe, no por acciones humanas. Entonces, no es como nosotros estemos o como nosotros pongamos en orden nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar de nuevo, mi pantalla. Perdón. Where are you? Where did my presentation go? Oh, here you go. ¿Sí lo ven de nuevo? Entonces tenemos el punto que les presenté ahorita son 4 puntos. La gente no es un accidente y les comenzamos a enseñar a ellos ese punto. Ya regresamos a la ilustración en un momento. No somos un accidente. Estamos apartados de Dios por el pecado. Dios nos acercó, se nos acercó en Jesús y tienes que aceptarlo en fe, ¿verdad? Entonces la ilustración la hacemos a ellos es viendo esta figura, ¿verdad? Acuérdense la figura que está en mi cámara, el celular y la botella y la pluma, ¿verdad? Viendo esta, ¿dónde te pondrías a ti? Si tú eres la pluma, ¿dónde estarías tú? ¿Estarías aquí cerca de Jesús, apartado de Jesús? ¿A qué distancia estarías de Jesús? Y mucha gente a lo mejor en esa ilustración te va a decir, ¿sabes qué? Yo estoy como que aquí, no aquí. O otros te ponen, ¿sabes qué? Mira, yo estoy a 2 mesas de aquí, ¿no? Dependiendo de cómo se encuentren en ese momento, y si son honestos, ¿no? Pastor, ¿podría regresar la antigua, la antes de esta? Sí, ya Solo quiero ver algo rapidito. No, yo voy a regresar. Okay. Pero es haciendo una ilustración para que ellos puedan entender o puedan responder al llamado. O sea, es poderlos a ellos conectar con el objeto que nosotros estamos utilizando para ilustrar. Entonces yo voy a regresar desde el principio para que ustedes lo vean en la grabación también. ¿Ok? Entonces estamos en el punto, es mostrarles lo que les estás diciendo. O sea, ayudar, no solamente hablar, sino ayudas visuales para que ese mensaje tenga más peso. Si se puso algún objeto para hacerlo, esa ilustración o alguna otra ilustración que les venga a la mente, se puede hacerlo. Entonces, una es el aspecto, el concepto de que ellos no son un accidente, así como nosotros no somos un accidente. Mostramos el versículo, Colosenses 1:16, que por él todas las cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra, lo visible o invisible, tronos o dominios o realezas o autoridades. Todo ha sido creado a través de él y para él, ¿verdad? Entonces, número 2, estamos apartados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? Y la Biblia habla en Romanos 3:23, porque todos hemos pecado, hemos quedado cortos de la gracia de Dios. Amén. Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, el gratuito regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estamos apartados de Jesús, de Dios por el pecado, pero Dios se nos acerca en Jesús. O sea, Dios en carne y hueso se nos acerca. Dice que Dios demuestra su propio amor hacia nosotros, que cuando éramos pecadores, Cristo muere por nosotros. Jesús se ofrece por nosotros
a pesar de que seamos pecadores. Tenemos que aceptarlo por la fe. La Biblia es clara acerca de eso. No podemos aceptarlo, decir, no, déjame ordenar mi vida y de ahí regreso. No, 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 es que no, esto no es allí, es por fe. En este momento lo aceptamos porque creemos en Él. No tiene nada que ver con cómo estemos, ni dónde estemos, ni lo que hagamos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque por la gracia ha sido salvo a través de la fe. Y esto no es en ustedes mismos, sino que es un regalo de Dios. Amén. Entonces, esos son los 4 puntos. ¿Cómo hacemos el aspecto de mostrarles a ellos, ¿no?, lo que estamos hablándoles? Le mostramos visualmente y también se lo mostramos a través de la Biblia. Amén. Entonces, la próxima semana lo vamos a retomar aquí en esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Por eso, si se dieron cuenta, hablé bastante rápido al final, no expliqué mucho, es por eso. Porque vamos a retomarlo, lo voy a repasar de nuevo cuando la próxima semana empecemos. Pero quiero que hagan esto, ¿ok? Quiero que hagamos esto para la próxima semana. Quiero que piensen en maneras creativas pero sencillas. Ok, Katy, esta es tu tarea, ok. Yo sé que estás trabajando. Quiero que piensen en maneras creativas pero sencillas de cómo alcanzar a la gente a nuestro alrededor en medio del tiempo que nos encontramos. Ok. Y ustedes dirán, pastor, no tengo ideas. La Biblia es clara acerca de que el que quiere inteligencia, que la pida. Entonces ustedes esta semana van a estar orando. Señor, ayúdame con ideas creativas, dame una idea. Y no importa la idea que sea, no importa, nada, es que no es una buena idea, no importa si sea buena o sea mala, es una idea. Queremos que la traigas, ¿ok? Pero eso significa que los 9, 10 que están aquí conmigo hoy día, porque Oscar por ahí lo ve, los 10 van a traer una idea. Si ahí le veo el brazo, se lo ve. Le vino más así, una rejita así de brazo, así como... entonces, los 10 que estamos aquí hoy, o 11, vamos a prometer traer una idea creativa para la próxima semana. ¿Ok? Entonces, tenemos 10 ideas que van a estar aquí. Eso va a ser increíble. Entonces, les voy a dar en una cuestión de 2 o 3 minutos a cada uno para que presenten su idea. Así no nos extendemos tanto y terminamos, porque quiero presentarles el cómo y también quiero guiarlos en cómo guían a alguien a la salvación. O sea, ustedes saben que se hace una oración, ¿verdad? Yo siempre les digo que repitan después de mí. Quiero guiarlos en los puntos principales de esa oración para que ustedes en cualquier momento puedan hacerlo. ¿Ok? O sea, el enfoque de estas 2 semanas es que terminando estas 2 semanas, ustedes no tengan duda de que pueden hacer esto. ¿Ok? Ese es el enfoque. Es darles las herramientas para que podamos hacerlo. Nos encontramos con alguien que necesita salvación, acepta el mensaje, boom, vamos a hacer la oración. Y ustedes saben los puntos de esa oración, así que nomás le dicen, repitan después de mí. Pero eso lo vamos a hablar en detalle la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces no se acuerda, de 7 a 8 el próximo jueves. Amén. Y bueno, a petición de ustedes, grabamos la clase hoy. La grabamos en español porque todos entendieron español. Amén. Gracias, pastor. Bye. Bye a Vamos a orar. todos. Déjame orar, oye. Ya me tengo que ir. Oremos. Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque nos has permitido, Señor, reunirnos en tu nombre para darte toda gloria y toda honra a ti, mi Dios. Te pedimos que lo que hemos hablado en esta noche seas tú ministrando nuestros corazones y nuestras mentes y llevándolo para ser el fruto por el cual tú lo has enviado. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos empezar esta conversación que vamos a terminar la próxima semana para hacer tu voluntad a través de nuestras vidas, Señor, porque somos embajadores tuyos y tú nos has llamado a representarte a ti. Señor, te pido que veas a cada uno de mis hermanos y hermanas una idea nueva, una idea emocionante, una idea, Señor, que creativa, sencilla, para poder alcanzar a nuestros vecinos, a nuestras familias, a nuestras amistades, Señor. Y te doy gracias por cada una de sus vidas en su noche y te pido una bendición sobrenatural sobre cada hogar aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos oficiales. Tengo una reunión con ustedes, ¿no? Ya. Entonces, les doy 5 minutos y nos conectamos de nuevo para que así puedan estirar las piernas o nos quedamos aquí. Sí, 5 minutos está bien.
Ya, ok, 5 minutos. Dios bendiga a todos. Noche, bye. Para Buenas mí es noches. mejor si Se no va. Déjame parar la grabación.